Está planteando que va a proponer una nueva forma de medir el bienestar del pueblo y de medir la riqueza del país. Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. Lo voy a presentar. Un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social. Se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad. Y otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, la felicidad del pueblo. No les va a gustar a los tecnócratas, pero ya ven que si no les gusta a ellos, a lo mejor es bueno para nosotros. El país. Él fue muy explícito y creo que eso es muy importante, en palabras sencillas, para que todo el pueblo de México pueda orientarse a lo que él se refiere. Por ejemplo, en el periodo neoliberal, lo que importó fundamentalmente fue el crecimiento económico, que se mide a través del Producto Interno Bruto, del PIB. El Producto Interno Bruto es la riqueza producida por un país, tomando en cuenta los tres sectores de la economía: el primario, que es la agricultura, el secundario, que es la industria, y el terciario, que son los servicios. Toda la riqueza que se produce en un año en un país es lo que mide el Producto Interno Bruto. Entonces se puede llegar a casos donde el Producto Interno Bruto de un país sea muy grande, haya crecido mucho, pero eso no implica necesariamente que va a haber bienestar para el pueblo, porque generalmente en el periodo neoliberal ese crecimiento económico era acaparado por unas cuantas manos, o sea, no había distribución equitativa de la riqueza generada. Ese crecimiento con distribución equitativa de la riqueza generada en elementos como salud, educación, bienestar para el pueblo, se llama desarrollo económico. Es decir, a eso es a lo que económicamente así se ha definido. El desarrollo económico no implica solamente crecimiento económico, sino implica crecimiento, pero con reparto equitativo de la riqueza generada. Entonces ahora de lo que se está hablando más bien que de crecimiento económico a secas es del desarrollo económico. Y el licenciado ha planteado que va a generar una nueva forma de medición, y para ello va a convocar, dice él, a econometristas, aunque desafortunadamente el grueso de econometristas pues se orientaron por todo el tema de la política neoliberal, pero bueno, hay que cambiar la mentalidad. Econometristas, dice, vamos a convocar a matemáticos, economistas, pero también a sociólogos, a psicólogos, para que den su opinión. Lo va a convocar. Y dice, y seguramente de la hipótesis que planteemos, algo podremos aportar incluso a nivel mundial. Esto es extraordinario porque algunos han planteado que el mundo que viene es un mundo tripolar, donde los tres polos de decisión fundamentales van a ser China, Rusia y Estados Unidos. Pero nosotros lo que hemos sostenido es que lo que viene es un mundo multipolar, es decir, muchos polos, y entre ellos un polo fundamental pues va a ser México precisamente. Y esta convocatoria que está haciendo el presidente y una hipótesis que él va a plantear que pueda ayudar incluso a nivel internacional es extraordinario, porque en nuestro país, de esa actitud que lo tuvieron en el periodo neoliberal los presidentes traidores a la patria, de subordinación hacia las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos de Norteamérica,
y subordinación a las grandes transnacionales, pues ya cambió radicalmente. Entonces, lo que está haciendo el presidente de la República es una cuestión extraordinaria, por eso reafirmamos que es un gran estadista y cuyo pensamiento y acción está trascendiendo las fronteras nacionales. Y hay 4 países que están más o menos también en esta idea, con peculiaridades propias, como es por ejemplo Nueva Zelanda, también el Reino de Bután, Islandia, Irlanda, pero el aporte que México está haciendo y que está siendo reconocido ya en muchos lados, desde los grupos, algunos de la democracia cristiana, otros de la socialdemocracia, otros gobiernos más avanzados de izquierda, etcétera, es cada vez más influyente y reconocido. Ahora bien, en este tenor de la forma de medir el bienestar, yo creo que también hay que analizar hacia atrás las formas precapitalistas de producción. Porque en el caso de México, cuando llegaron los españoles, nosotros estábamos en el periodo que llaman en algunas de las clasificaciones de la barbarie media. Pero no tiene que ver mucho con la barbarie media que se entendía en Europa. Porque, por ejemplo, aquí ya teníamos el calendario astronómicamente más avanzado que los europeos. Había el desarrollo de la herbolaria, por ejemplo, así, de la herbolaria, o la arquitectura, o las chinampas, o sea, había otro modo de producción. Entonces hay que ver los modos precapitalistas, porque ahí, por ejemplo, un tema clave para lo que está planteando el presidente es considerar el concepto de valor. Solo que hay valor de uso, es produzco y valoro las cosas en función de la utilidad que me brindan, o valor de cambio que produzco en el periodo capitalista, pues para que la gente consuma y yo pueda obtener máximas ganancias. O sea, todo se convierte en mercancía. Y aquí, por ejemplo, en las sociedades precolombinas existía el trueque, en función de lo que usaran o la satisfacción que producía cambiar unas cosas por otras. Pero este es un concepto clave, por eso repito, cuando el capitalismo entró de lleno, pues lo que prevalece es el valor de cambio. Hay que ver, no lo digo para retroceder al pasado, sino para rescatar otras formas de interacción económica, pero uno de los conceptos claves es este. Y también eso se dio en los países socialistas. O sea, no se producía para lanzar mercancías al mercado y llenar los bolsillos de las grandes empresas a costa de las necesidades del pueblo. Los países socialistas se produce precisamente para el desarrollo del pueblo. Sí hay crecimiento, hubo mucho crecimiento económico, pero con justicia social, con distribución equitativa de la riqueza. Entonces hay que analizar estas formas. Y el presidente pues está dando un paso adelante muy importante. Él dijo, no le va a gustar a los tecnócratas neoliberales la convocatoria que él va a hacer, porque está llamando a crear un nuevo paradigma, o sea, nuevas formas de medición económica, porque también afirma que no vamos a regresar a la normalidad a secas, sino regresar a la nueva normalidad significa, fíjense bien por favor, porque luego en esto hay confusión, regresar a la nueva normalidad, por eso es nueva normalidad, significa no solamente mejorar procedimientos técnico-administrativos, no, significa cambio de mentalidad, cambio de paradigma, cambio de conceptos, ideas nuevas. Entonces lo que está haciendo el presidente de la República es aportar, incluso a nivel nacional y mundial, nuevos conceptos. Nuevos conceptos, estos surgen de las ideas. Y ustedes saben que en la lucha que se desarrolla en todo el mundo hay una lucha ideológica muy fuerte. Parte de esa lucha ideológica es la lucha conceptual, o sea, el contenido de los conceptos. Y aquí, por eso es que el presidente, entiendo yo, explicó el concepto de desarrollo económico, a diferencia del concepto de crecimiento económico.
Él también hace alusión frecuentemente a que el neoliberalismo en México significó el neoporfirismo. Lo asocio porque en el periodo del porfirismo hubo crecimiento económico. Se hicieron los ferrocarriles, una buena parte de ellos, la introducción de la energía eléctrica, sí hubo crecimiento económico. Pero la riqueza que se generó se acumuló en las empresas extranjeras que prácticamente eran los que manejaban la electricidad, el ferrocarril, las minas, el telégrafo, etcétera, etcétera. Entonces ahora, desarrollo económico es un concepto que en economía pues, todos conocemos, que significa eso, insisto, es crecimiento con reparto equitativo de la riqueza, con justicia social. Eso es lo que viene. Y las formas son diversas. Y yo insisto mucho que ahorita pues se va a entrar en una lucha de ideas muy importante, es una lucha ideológica, eso no para, porque las ideas que se están generando son ideas nuevas, las que genera el presidente de la República son ideas nuevas, audaces, que tratan de orientar para la nueva, repito, normalidad, no regresar a lo mismo. E insisto, no solamente es cambiar formas administrativas, procedimientos, no, es cambiar radicalmente las cosas y es una nueva era a la que está arribando toda la humanidad, que nosotros insistimos es la era de la independencia y la paz mundial. Independencia porque cada país define su propio destino. Y claro, lo bueno que surge en algún país puede extenderse hacia otros países. Y en el caso de México, no se va a subordinar ni a lo que diga Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni la India. Va a tener un desarrollo propio y establecer relaciones mutuamente ventajosas, con respeto mutuo entre todas las naciones, las más poderosas y las menos poderosas. Por otro lado, también el presidente ilustró, y se los comento para ver si ustedes pueden profundizar en esto, que en la Nueva España, cuando vino, por ejemplo, en 1808 Alejandro von Humboldt, él recorrió varias regiones de América, estuvo en la Ciudad de México, estuvo en la Ciudad de Lima, estuvo en otros lugares. Y lo que él planteó es, Alejandro von Humboldt, desde 1808, la ciudad donde he encontrado las mayores diferencias de todas las que visité es la Ciudad de México. Y él lo comparó de esta forma, dice, en la Ciudad de México el obispo gana 100 veces más que un sacerdote, como Hidalgo, como Morelos, ¿no? O sea, la desigualdad era enorme. Pues ahora en este periodo neoliberal, que como lo señaló el presidente, sobre todo en el tema, por ejemplo, de los bancos, se hicieron fortunas tremendas en el periodo de Salinas de Gortari. En ese tiempo nada más, cuando él empezó, había un multimillonario mexicano que aparecía en la revista Forbes. Cuando acabó eran 24. Es decir, si hubo, además, él lo mencionó, en ese periodo de Salinas, el Producto Interno Bruto creció en promedio 4%, más que después de él, que fue 2%. Pero ese enorme crecimiento de la riqueza se acumuló en pocas manos y en la mayoría del pueblo pues, se distribuyó miseria, angustia y desesperación. Entonces estamos optimistas con los planteamientos que hace el presidente de la República, pero se requiere, como él lo ha dicho en otras ocasiones, pues cambiar la mentalidad, porque no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Eso quiere decir que viene una gran revolución ideológica, otros conceptos, otro paradigma, otras formas de ver las cosas, radicalmente diferentes a lo que el neoliberalismo implantó durante más de 30 años en el planeta. Pero junto con eso viene también, como lo hemos dicho, una gran revolución cultural. O sea, rescatar, fortalecer, ampliar los grandes valores morales y espirituales, no nada más de los mexicanos, sino de todos los seres humanos. Y ligado con eso, finalmente, la revolución técnico-científica. En este tema, nuestro país tiene que avanzar en esas tres grandes revoluciones, estas tres grandes transformaciones. Y el presidente está poniendo su mejor esfuerzo. Y hablando de la revolución técnico-científica, aprovecho para felicitar a todos los egresados del Politécnico, maestros del Politécnico, estudiantes del Politécnico,
porque hoy 21 de mayo pues se conmemora un año más, es el Día del Politécnico, y vamos a hacer efectiva el emblema del Politécnico, la técnica al servicio de la patria. Eso no podría haber pasado en el periodo neoliberal. Ahora sí, esta nueva etapa es una etapa donde el Politécnico puede desplegar de manera muy intensa toda su potencialidad, que estuvo reprimida, rezagada, olvidada en el periodo neoliberal. Pues con esto concluimos. Felicidades a todos los politécnicos, gracias por su atención y nos vemos mañana. Que tengan buen día.